Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alarmante diagnóstico de la misión de empleo. El grupo de expertos conformado por el gobierno considera que el mercado laboral está funcionando mal, las instituciones de protección social tienen graves deficiencias y que las reformas en temas laborales no han servido. Analizaremos el documento conocido preliminarmente por Signo Pesos con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. Las reformas que se necesitan para mejorar la situación laboral, especialmente de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales, son muchas las tareas que tienen por delante el gobierno y el Congreso. Hablaremos con el director de Econometría, Mauricio Olivera. Economía con sello sostenible. Muchas empresas colombianas están buscando y logrando entrar a la lista de compañías que tienen prácticas amigables con el medio ambiente. Juan Fernández nos cuenta hoy detalles en su movida empresarial. Y Signo Pesos conoció el primer documento elaborado por la misión de empleo creada por el gobierno para hacer un diagnóstico del mercado laboral y eventualmente sugerir iniciativas para mejorar nuestro sistema laboral. El diagnóstico, la verdad, es alarmante. Para analizar este tema, hemos invitado al nuevo presidente de la CUT, al señor Francisco Maltés. Doctor Maltés, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Buenas noches a los oyentes de este importante programa Caracol Televisión. Muchas gracias a usted por atendernos. Doctor Maltés, dice este diagnóstico de la misión de empleo que prácticamente el mercado laboral en Colombia funciona muy mal y que las condiciones laborales son precarias. ¿Por qué cree usted, coinciden con ese diagnóstico de la misión de empleo y por qué creen ustedes que está ocurriendo esto en el país? Por supuesto que las condiciones del trabajo en Colombia son muy precarias. Desde antes del comienzo de la pandemia ya veíamos un desempleo de 2 dígitos. Se perdieron cerca de 6 millones de puestos de trabajo durante la pandemia y el confinamiento que no se han recuperado. Ha dicho el DANE que cerca de 12 millones de personas se acuestan sin comer algunas comidas al día. Pese a eso, las recomendaciones que hace la misión de empleo son bastante equivocadas para salir de la actual crisis que tiene el trabajo en Colombia. Doctor Maltés, dice el documento también que conoció Signo Pesos que llevamos prácticamente 3 décadas intentando hacer reformas, pero que al final no se ve un resultado favorable. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué falta? Desde los años 90 se han hecho innumerables reformas laborales, siempre reduciendo los salarios, las prestaciones, acabando las cesantías y la situación del empleo y de los ingresos no mejora. Esto quiere decir que hay un modelo económico equivocado que se debe corregir. Pese a esas circunstancias, esta misión recomienda entre líneas nueva reforma laboral y nueva reforma pensional. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Ustedes creen que sí se necesita una reforma laboral estructural y también una pensional? No se requieren. Tampoco se requiere acabar el subsidio familiar en Colombia. Hoy lo que se requiere es que el gobierno concerte con el movimiento sindical, con el movimiento social, con los empresarios. ¿Cómo se va a dar la reactivación económica? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a generar? ¿Dónde se van a generar? Y que todos esos trabajos tengan la condición de decentes, que tengan estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, acceso a la seguridad social y derecho a la negociación colectiva. Está equivocado la misión de empleo en la cual no participó el movimiento sindical en sus recomendaciones. Mire lo que dice también, este documento plantea que desde el año 1993 han salido 93 leyes, reformas constitucionales y reformas sustanciales en materia laboral. ¿Usted no cree que eso, lejos de mejorar el sistema laboral, trae mayor incertidumbre? Lo que pasa es que en esas leyes se han dedicado a menoscabar los derechos de los trabajadores. Acabaron la retroactividad de las cesantías,
acabaron con la mitad de los dominicales, de los recargos nocturnos, de los festivos, y eso no ha mejorado el incremento en el empleo, porque hoy se requiere, en esta coyuntura se requiere que haya concertación para salir de este problema. Esas leyes han sido dictadas por el Congreso sin la participación de los trabajadores y nunca han pasado por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, como lo dice la Constitución y la ley. Dice el documento, pues realmente no plantea todavía, por lo que hemos conocido hasta el momento, reformas concretas, pero dice que una sola reforma no sería suficiente. ¿Por qué ustedes no están muy de acuerdo, no creen en que una reforma en este momento, cuando han cambiado tanto las formas de contratar, las formas, o mejor, de trabajar de muchas personas, por qué no hay que plasmar esto, actualizar nuestro sistema laboral a las nuevas realidades, a las realidades modernas? Las diferentes normas que se han expedido han sido expedidas sin llevar a cabo el proceso de concertación, sin pasar por la comisión de concertación. En los 30 años pasados, los gobiernos han tenido una actitud antidemocrática en ese sentido. Si el país requiere reformas, y en este momento necesitamos más que una reforma al trabajo, necesitamos una política de generación de empleo. Por eso decimos que la misión está equivocada en las recomendaciones. La misión dice que hay que hacer salario mínimo diferencial entre la ciudad y el campo, de acuerdo a la productividad. Eso significa que en regiones como Chocó el salario debería ser menos al urbano que hay hoy. De esa manera lo que se hace es que se aumenta la desigualdad y la pobreza. Esa recomendación está equivocada en la misión de empleo. Acabar el subsidio familiar. Esa recomendación está equivocada. Lo que se requiere hoy es que los diferentes agentes del mundo del trabajo le busquemos una salida concertada, sin exclusiones, a los problemas del mundo del trabajo. Usted me dice que no participaron en la construcción de estas recomendaciones, pero ¿cómo supo entonces esta intención o esta propuesta de, por ejemplo, plantear un salario diferencial en Colombia? Esas recomendaciones están rodando por las varias redes sociales desde el viernes pasado y, por supuesto, yo como dirigente sindical de la CUT debo tener acceso a toda la información que tiene que ver con el mundo del trabajo. Entiendo. También habla la misión de empleo que hay que atacar la informalidad, que se debe hacer algo. ¿Cuál podría ser la solución a esta problemática, que además es uno de los mayores problemas de nuestra economía? La mitad de los trabajadores en Colombia está en condiciones de informalidad laboral, sin estabilidad laboral, sin prestaciones sociales, sin salud, sin seguridad social. Por eso decimos que el gobierno debe acoger las recomendaciones de la OIT, las recomendaciones de las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con el punto 8º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es concertar una política de trabajo decente, y eso contribuiría a reactivar la economía. Entiendo. También habla la misión de empleo de los salarios. Dice que, pues, haciendo un análisis a la economía, ¿sí?, con base en nuestra economía, en factores de productividad, en fin, que el salario mínimo podría ser alto en Colombia y que eso, sumado a los parafiscales, generan una gran carga para las empresas y eso en parte estaría impidiendo una mayor generación de puestos de trabajo. ¿Qué opinan ustedes de los salarios? Si hoy con el salario mínimo, que no es tan alto como dice el informe, 12 millones de personas se acuestan con hambre, imagínese usted que se reduzca el salario. Serán ya no 12, sino 20 millones. Recuerde usted que las empresas están exoneradas hoy de los aportes al SENA, de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se dio en el gobierno del presidente Santos, y pese a esos descuentos que se han hecho a las grandes empresas para exonerarlos de estos impuestos, que son el 8% aproximadamente, desde esa reforma a la fecha no se han generado nuevos puestos de trabajo. Aquí lo que ha hecho es que los empresarios se han enriquecido, se han llenado los bolsillos a costa de la miseria de los trabajadores colombianos.
¿qué pasa? ¿Qué harían ustedes si eventualmente se adoptan muchas de estas recomendaciones y quedan plasmadas en un eventual proyecto que pueda ir después al Congreso de la República para su aprobación? El Comando Nacional Unitario, la CUL, la CTC y la CGT, teniendo en cuenta varias propuestas que se están moviendo, como la reforma tributaria, que va a castigar a los sectores pobres y a los sectores intermedios, estamos preparando un paro nacional para el 28 de abril para responder a estas medidas del gobierno que no solucionan los problemas que hoy tiene el pueblo colombiano. ¿Y será un paro de pocas horas o indefinido? Va a ser un paro inicialmente de 24 horas. ¿Y quiénes participarán? Va a participar el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, los pensionados que van a ser castigados con la reforma tributaria, ambientalistas, animalistas, juntas de acción comunal. Estamos preparando un paro donde participen grandes sectores de la población colombiana por las condiciones en que nos encontramos hoy. Pues doctor Maltés, estaremos muy pendientes entonces de esas nuevas movilizaciones. Muchas gracias por ayudarnos a entender, o bueno, por darnos su opinión acerca de este documento preliminar sobre la misión de empleo en Colombia. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, muy amables. Los temas laborales siempre muy controvertidos. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere el drama de los jóvenes a propósito del tema que no consiguen trabajo en lo que estudiaron y las soluciones que están planteando los expertos. Ya regresamos. Y el desempleo sigue siendo uno de los peores dramas que enfrentan los jóvenes en Colombia. Dicen las autoridades y los expertos que parte del problema está en la capacitación que están recibiendo los muchachos, pues hay un vacío entre lo que están estudiando y lo que están demandando, pidiendo, requiriendo las empresas colombianas. Veamos. En Colombia, el 21,6% de jóvenes están desempleados y eso está poniendo en duda los planes que tenían para el futuro. Hay veces que uno se preocupa, puesto que la universidad no se paga sola, ¿sí? Que a veces es como la angustia de, bueno, si no encuentro trabajo, pues no puedo seguir estudiando y cosas así. Angustias como estas se viven todos los días en el país. Según el DANE, solo el 35% de las personas que se formaron entre el 2017 y el 2019 tienen una ocupación relacionada con lo que estudiaron. Pero de otro lado, el Ministerio de Trabajo advierte que no hay jóvenes capacitados en varios sectores que las empresas demandan, como por ejemplo la formación en realidad virtual, ciberseguridad, aplicaciones web, Big Data, entre otros de las áreas de tecnología y atención al cliente. Los jóvenes en Colombia hoy están buscando empleos en las áreas administrativas, contables, es decir, casi siempre en procesos de oficina. Pero los empresarios están requiriendo con una muy importante fuerza laboral a todos aquellos jóvenes que requieran o que tengan competencias en servicio o atención al cliente, en procesos de tecnología. Los perfiles más buscados por las empresas son, por ejemplo, programadores, ingenieros y desarrolladores en diversos lenguajes de programación. Y para eso tenemos 11 programas que estamos impactando desde el 2020, pero que en el 2021 le estamos dando aceleramiento, fuerza y reactivación. Este año tendremos 45.000 jóvenes con talento, preparados en programación. Y es que también hay brechas en jóvenes con dominio de inglés y habilidades blandas como la comunicación asertiva y el liderazgo. Según el Servicio Público de Empleo, en los últimos 2 años han salido 1.800.000 oportunidades laborales para jóvenes técnicos, tecnólogos y profesionales, pero en la mayoría de casos son específicas para ciertas áreas en las que muchas veces los jóvenes no se han formado. Pero ¿qué hacer con este dramático panorama de los jóvenes y en general de todos los colombianos? Para analizarlo le doy la bienvenida a un experto en el tema, el doctor Mauricio Olivera, ex viceministro de Empleo y Pensiones y actual director de la firma de estudios Econometría. Doctor Olivera, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, ¿qué hacemos con este tema que es muy frustrante también para los jóvenes, ¿no? Cumplir la mayoría de edad, a veces estudiar una carrera, salir al mercado laboral y no encontrar oportunidades.
Claro que sí, es un drama muy grande, es un drama mundial además. Digamos, en el mundo los jóvenes son quienes menos oportunidades de empleo tienen y es un drama que además se profundizó mucho por la pandemia, por la crisis que está viviendo el mundo. Siempre ha habido varias líneas de trabajo para enfrentar este problema, que es el desempleo juvenil. Yo considero que la más importante es la formación para el trabajo, es decir, es formar a los jóvenes para lo que necesita el aparato productivo. Esta no es solo una realidad colombiana, es una realidad latinoamericana. Hay un informe que hizo la OECD, de la cual somos parte, ya Colombia es parte de la OECD, la CEPAL, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron un informe en el 2019, donde mostraron y demostraron con los datos que una de las trampas del desarrollo de América Latina es la baja productividad laboral. Y eso recae sobre todo en los jóvenes porque la preparación que están recibiendo no es la pertinente, no es la adecuada para contribuir en el aparato productivo. Creo que esa es la línea más gruesa, la formación para el trabajo, pero con pertinencia, responder a lo que necesitan los empresarios, a lo que necesitan las empresas. Pero el problema es que no los están formando bien o que los jóvenes están eligiendo carreras que no tienen futuro. Yo diría, Víctor, que son las dos. Por un lado, no hay la pertinencia, es decir, no se sabe exactamente qué necesitan los empresarios. Una encuesta del 2019 de una empresa multinacional de selección de personal mostró que el 54% de los empresarios en Colombia dicen que no encuentran a los trabajadores que necesitan. Es decir, hay una brecha muy grande entre lo que necesita el empresario y en lo que se preparan los jóvenes. Esta es una brecha muy grande y sobre todo en términos de educación técnica y tecnológica. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, el joven no tiene el conocimiento necesario para saber ni hoy ni en 10 años qué necesita el mercado laboral. Yo creo que acá hay un papel muy importante del Estado colombiano haciendo una prospectiva laboral y sabiendo cuántos empleos, qué tipo de empleos se necesitan hoy, pero también qué tipo de empleos se necesitará en 10 años. Y esto además es mucho más importante ahora porque vamos a llegar a una nueva normalidad. No creo yo que después de esta pandemia vamos a volver a la realidad anterior donde se necesitaban los trabajadores anteriores y es necesario que el Estado también tenga esta perspectiva laboral para guiar a los jóvenes en lo que va a necesitar el mercado, el aparato productivo ahora y en el futuro. Cuando uno tiene, doctor Olivera, 16, 15, 17, 18 años y está a punto de tomar una decisión tan importante, a veces le dicen, o los jóvenes, pues como que ya tienen ese concepto de no le haga caso, no estudie lo que quiera su papá, estudie lo que usted quiera, pero por lo que vemos también se están equivocando muchos jóvenes eligiendo sus carreras. ¿Qué recomendaciones, qué mensaje podría enviarle usted a muchos de esos jóvenes que están a punto de tomar esa decisión? Yo diría dos cosas. La primera es información, que consigan la información adecuada, que sepan qué necesita el mercado laboral. Mucha parte del mercado laboral ahora se va al emprendimiento, pero el emprendimiento también está atado al aparato productivo del país. Entonces, primero que consigan la información. Desafortunadamente en Colombia tenemos un círculo vicioso en donde está la doctoritis, entonces la mayoría quieren ser abogados o administradores o economistas o médicos, pero por otro lado, como la formación técnica y tecnológica no es pertinente, pues no recibe los mejores sueldos y no está tan bien valorada. En Europa, el 90% de los trabajadores son técnicos o tecnólogos, bien pagos, porque son productivos. Entonces tenemos también que romper ese círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso, y ahí el papel del Estado es muy importante, por un lado, dando la información a los jóvenes y que los jóvenes la reciban, y por otro lado, haciendo que la formación para el trabajo sea absolutamente pertinente. Víctor, en América Latina, el país que más recursos destina a la formación para el trabajo es Colombia. Comparando con los demás países, el 2% de nuestra nómina se va al SENA. Yo creo que el SENA es necesario, el SENA es la joya de la corona, pero tiene que revisar su pertinencia, preparar a los jóvenes para que sean productivos. Si son productivos, las empresas los van a contratar, los van a demandar y su salario va a crecer. En ese sentido, tenemos que llegar a ese círculo virtuoso y los jóvenes tienen que estar atentos a esta información. Bueno, hay un tema importante ahí sobre
la formación para el trabajo, como dicen ustedes. Pero hablando de reformas, ya escuchaba usted, ya veía hace unos minutos, arrancamos esta emisión hablando de un borrador que conoció Signo Pesos con algunos diagnósticos de la misión de empleo. De lo que escuchó, ¿está de acuerdo? ¿Qué le hace falta al mercado laboral colombiano para resolver temas relacionados con informalidad, también con el alto desempleo en las mujeres, con tantos problemas que tenemos, con el desempleo tan alto en términos generales? Claro que sí. Primero que todo, pues un saludo al doctor Francisco Maltés, a quien escuché. Por otro lado, creo que la misión está haciendo un trabajo muy importante, muy interesante en términos de entender de manera integral el mercado laboral. Y saca una conclusión muy triste, pero muy fuerte y muy real. Si uno compara con los demás países de América Latina, unos sufren de desempleo, otros sufren de informalidad. Digamos, en México el desempleo es mucho más bajo, está alrededor del 5%, pero con una altísima informalidad. Desafortunadamente, el mercado laboral colombiano sufre de todos los problemas. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar entre todos. Entonces, por un lado, el diagnóstico considero que está muy bien hecho y están haciendo un trabajo que está en progreso, pero creo que es un trabajo muy bueno. En términos de las reformas, yo creo que hay que ver las reformas en un sentido mucho más amplio que reformar el Código Sustantivo del Trabajo. Yo creo que las reformas tienen que ser de muchas maneras. En general, en Colombia consideramos que reducir los costos ayuda a generar empleo. Y esa es la gran reforma que siempre discutimos y está la discusión entre empresarios o empleadores y trabajadores. Sin embargo, lo que tenemos que aceptar es que hay nuevas formas de trabajo, hay otras formas de trabajo que no son el trabajador de 8 a 6 en una empresa, con un empleador y con un salario fijo. Al aceptar esto, vamos a poder acercar la seguridad social a los demás trabajadores, a los que tienen otro tipo de trabajo, sin afectar al trabajador que ya tiene un trabajo de 8 a 6. Pues nuestra realidad laboral es muy diferente y yo creo que más allá de la discusión de costos, que obviamente es importante, es decir, además de la discusión de costos hay que incluir otros temas, como aceptar que hay otras formas de trabajo. Yo lo diría de esta manera: es necesario acercar la normatividad a las realidades laborales. Y les puedo poner rápidamente 3 ejemplos. El agro colombiano. El café fue nuestro motor de desarrollo. Colombia se desarrolló por el café durante 30, 40 años. Sin embargo, los cafeteros tienen 2 cosechas al año y les tenemos una legislación que los obliga a cotizar mes a mes sobre sus ingresos, pero tienen ingresos 2 veces al año. Por eso es que, a pesar de que fue nuestro motor de desarrollo, no hay un cafetero pensionado. Eso es la informalidad. Lo mismo pasa en el sector urbano, por ejemplo, con los conductores de taxi o de Uber, que no tienen ni siquiera un empleador y no tienen un ingreso fijo. Tampoco están cotizando. Las empleadas domésticas, más de 1 millón de mujeres en el país que trabajan todos los días, pero con empleadores diferentes. Si la empleada doméstica va a la casa suya el lunes, ¿por qué usted tiene que cotizarle todo el mes? Y a donde va el martes, ¿por qué tiene que cotizarle todo el mes? Aceptemos esas realidades laborales. Flexibilicemos esa legislación acercando la normatividad a esa realidad laboral, y ahí atacamos la informalidad. Por el lado de la generación de empleo, que lo importante es el primer tema del que hablaba, de la formación para el trabajo. Es necesario formar a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, el señor de 40 años que pierde su empleo y es muy difícil que se reenganche porque no tiene las capacidades necesarias para esta nueva realidad. Creo que la formación para el trabajo es una de las grandes líneas de la reforma que tiene que hacer este país. Una última pregunta y muy rápida, doctor Olivera. ¿Qué les dice usted a las centrales obreras, pues que apenas se habla de una reforma, y con todo ese diagnóstico que nos hace usted, pues usted escuchaba hace un ratico, inmediatamente convocaban manifestaciones y paros para oponerse a reformar el sistema laboral? Yo diría que la invitación es al diálogo constructivo. Es decir, que todos, entre todos, armemos esta nueva realidad, entendamos esta realidad laboral y armemos esta legislación y esta reforma laboral. En general, las crisis son muy fuertes, pero son el origen de grandes reformas. En muchos países las crisis han traído grandes reformas, porque es que todos están afectados. Y esta crisis, la de la pandemia, ha afectado a todo el mundo, a los empresarios grandes, a los pequeños, a los trabajadores, a los formales, a los informales, a los sindicalizados, a los no sindicalizados, a todo el mundo. Yo creo
creo que es la oportunidad para, como sociedad, obviamente incluidas las centrales obreras, los sindicatos que son muy importantes, encontrar la salida a este gran problema. Desafortunadamente la pandemia nos golpeó durísimo en el desempleo. Somos de los países con mayor desempleo al lado de Grecia, que viene en crisis desde el 2008, y de España, que ha estado a punto de caerse. Somos de los que más desempleo tiene, y es necesario pensar, y más informalidad además, es necesario pensar una reforma entre todos. Acá la invitación es a ser constructivos y al diálogo social. Pues doctor Olivera, muchas gracias como siempre por sus análisis, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y un saludo a todas las personas que nos ven. En los próximos días, oficialmente la Misión de Empleo estará entregando estos documentos a las autoridades nacionales, al Ministerio del Trabajo, al Gobierno Nacional. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos cajeros para operar criptomonedas hay en el mundo y en qué países están. En segundos les tenemos este interesante dato. Ya regresamos. Esta que es la cifra económica del día, 4,5% y corresponde al crecimiento esperado para el 2021 por la mayoría de analistas del país, según la última encuesta de Fedesarrollo. Para el primer trimestre de este año esperan un crecimiento del 0%. Además esperan que la tasa de intervención del Banco de la República se mantenga en el actual nivel de 1,75%. Y sobre el dólar o tasa representativa del mercado esperan que en los próximos 3 meses se ubique en un promedio de 3.510 pesos aproximadamente. Hora de los negocios con Juan Fernández. Buenas noches, Juan, y adelante con su movida empresarial de hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de todo este tema que se ha vuelto tan apetecido por las empresas y es el de ser reconocidas por tener operaciones sostenibles. Y eso está bien al final y ha puesto a pensar a sus directivos a buscar la forma de llegar y conseguir esos sellos. Uno de ellos, el más representativo quizás, es el Anuario de Sostenibilidad Global de Standard & Poor's y que acaba de ser publicado y en él aparecen 14 empresas colombianas, lo que marca un buen indicador. Juan, ¿y cuáles casos de empresas colombianas se destacan? Víctor, para ir a algunos de los casos más destacados está, por ejemplo, Colombina, que por 5º año consecutivo logra hacer parte de ese top 10 de empresas de alimentos del mundo con mejores prácticas en materia social, ambiental y económica y, por supuesto, en salud y nutrición de sus productos libres, algunos de ellos de saborizantes o colorantes artificiales. Otros temas están relacionados con la disminución de su huella de carbono, por ejemplo. Además de un tema de ética, por llamarlo de alguna manera, de valorar esos impactos en la sociedad, ¿para qué sirven estos temas? Mire que en este caso ese reconocimiento le sirvió a Colombina para poder alcanzar créditos. Con esos estándares consiguió un crédito sostenible con tasas preferenciales de unos 20.000 millones de pesos en el sistema financiero. ¿Qué otras empresas pudieron entrar pues a ese índice? Mire, por ejemplo, el caso de Bancolombia con una de las calificaciones más altas, lo mismo para la vivienda, el Banco de Bogotá, el Grupo Argos también está en la lista, y en el sector eléctrico Celsia e Interconexión Eléctrica. Otras, Víctor, Promigas, Ecopetrol, Terpel, Éxito y Nutresa. Pero Juan, parecería que a las empresas colombianas les va bien en ese informe. Pues fíjese que sí, en América Latina Colombia sale bien ubicada en ese informe. Junto con Chile, sus empresas son líderes en todas estas prácticas y eso hace que valga la pena resaltarlo en un ambiente latinoamericano donde inclusive en informes pasados se señala que uno de los desafíos clave para las empresas está relacionado con la cultura de la organización y la percepción de que la gestión de riesgo se basa exclusivamente en el cumplimiento en vez de considerarla una herramienta estratégica. Y ese, pues al final es el reto, pero como vemos en esta movida de hoy, Víctor, las empresas colombianas lo han venido entendiendo desde hace ya algunos años. Eso ha sido clave. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y antes de despedirnos, los dejo como siempre con datos muy interesantes. Un estudio de la compañía Coin ATM Radar revela cuántos cajeros automáticos para manejo de criptomonedas hay en el mundo. En total son 15.600 cajeros ya. Impresionante. En Estados Unidos están la mayoría, 12.907 en total. En Canadá, 1.152. En el Reino Unido, 211. En Austria, 149. En España, 102. Y en Suiza, 98. Y a propósito del
el Bitcoin, que está jalonando ese boom de las criptomonedas. Su cotización rompió un nuevo histórico en las últimas horas al superar la barrera de los $58.000 por Bitcoin. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.